La mayoría de jugadores piensa que lo hace correctamente cuando se queda campeando en un solo sitio. Quedarte apuntando en una esquina con tu láser solo te hace ver como manco. Si ya te cansaste de perder partida tras partida, este video es para ti. Te voy a enseñar la forma correcta de jugar sin importar que seas malísimo. Desde configuraciones clave hasta trucos que seguramente no sabías. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Normalmente se habla de cómo mejorar tu puntería, cómo mejorar tu movilidad, pero tener más puntería y movilidad no te hace jugar correctamente. Lo que hoy te traigo te hará ganar hasta el 90% de tus partidas. Antes me gustaría invitarte a que te suscribas y que actives las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta y compártelo también con tus amigos. En un video anterior ya hablamos de cómo jugar de forma agresiva para que tus enemigos no tengan oportunidad de forma muy rápida, pero en esta ocasión traemos lo contrario. Mucha gente no puede jugar de forma agresiva porque lleva un poco de lag, un poco de MS altos y lo normal es que juegue tranquilo. Sin embargo, jugar tranquilo no significa ponerte a campear, claro que no, existen técnicas, configuraciones, trucos que te harán jugar correctamente sin moverte insano. Empezaré desde lo más básico y poco a poco iremos a lo más complejo, te recomiendo que veas este video completo. Lo más importante para un jugador táctico es el sigilo, ya que de esta manera no detectan cuando avanza, pero si vas corriendo claramente el enemigo se dará cuenta y te va a reventar. Lo que recomiendo es que desactives la opción sprintar siempre y bajes un poco la sensibilidad. De esta manera, ahora cuando muevas el joystick hacia adelante, tu personaje antes de correr empezará a caminar. Así te podrás mover de forma sigilosa cuando avances o cuando detectes que tu enemigo te está esperando. Un tema que mucha gente nueva no toma en cuenta es el volumen ambiental, que significa que en cada mapa hay un sonido extraño de fondo que está haciendo demasiado ruido innecesario. En ajuste de sonido desactivamos volumen ambiental y ahora escucharemos solamente lo más importante del juego, que prácticamente son los pasos. Como te diste cuenta, ahora se escucha todo claro y es más fácil saber por dónde andan tus enemigos. Si vas a jugar tranquilo, no uses mira láser en tu arma, ya que efectivamente eso te delata. Si apuntas en un sitio esperando, claramente te van a ver a kilómetros y te van a predecir fácilmente. En lugar de un láser, lo que se puede hacer es equipar un silenciador para que de esta manera cuando dispares no hagas tanto ruido y así será más difícil para tus enemigos saber dónde estás. Si se escucha a alguien que no lleva silenciador y se pone a campear, claramente se está regalando porque todo el mundo lo escucha. Parece poca cosa, yo lo sé, pero créeme que es una ayuda excelente, ya que varios mapas tienen ruidos exagerados que claramente no dejan escuchar correctamente. El tema de volumen ambiental afecta a todo tipo de jugadores, así que da igual cuál sea tu modo o estilo de juego, tienes que desactivarlo para que no tengas problemas a la hora de estar jugando tus partidas. Si además de jugar tranquilo quieres ser objetivo, te recomiendo un escudo transformable. Luego también te recomiendo una bomba criogénica para defender. En modos como Payday y duelo por equipos, la mini trampa es una joya. Este armero, aunque no lo creas, es demasiado útil en punto caliente, cuando el punto está cerrado y te quedas solo y tienes que proteger por todos los sitios. Y es que aunque tenemos equipo, la mayoría de veces andan tragando chorizo y esto bien aplicado más el escudo en verdad te ayudarán demasiado a capturar. La bomba criogénica nunca se pone en el sitio donde quieres que la gente no avance, siempre ponlo detrás de una pared, de todas maneras cuando el enemigo pase le va a hacer efecto. Con esto no solamente logras que el enemigo no pueda destruir la bomba criogénica, sino que también ya entra lento. Entrar lento a un sitio claramente es muerte segura. La ventaja fantasma ayuda a que el enemigo no te detecte en su minimapa, pero también puede llevar la ventaja de despiadado, ya que eso hace que las rachas con IA no te detecten. Hablando de rachas, lo mejor para capturar consiste en el UAV, el carrito de conmoción que obviamente paraliza a los enemigos que quieran estar entrando al punto, y el de guardián. El carrito quizá lo puedas cambiar, pero el UAV y el guardián, amigo, en verdad no tienes idea lo mucho que ayuda cuando estás capturando un punto y estás solo. Capturar un punto no solamente es meterte y plantarte en una esquina, porque de lo contrario te van a sacar tarde o temprano. La idea es que juegues tácticamente. Una vez que limpio el punto, lanzo la bomba criogénica por dentro de la pared, mis enemigos quieren entrar, se alentan y obviamente se vuelven torpes. Luego aprovecho poner el escudo y protejo la siguiente entrada, no me quedo esperando a que entren como el compañero, porque si entran nos van a reventar. Afortunadamente, si el enemigo llega a pasar, tengo el carrito de conmoción, en este caso puse mal el escudo, pero vengo preparado. Luego equipo el guardián de esta forma.
forma. Si el enemigo entra por la derecha, lo quema el escudo, y si entra por la izquierda, lo quema el guardián. De todas maneras, cuando entren estarán tocados y esto me da ventaja a la hora de enfrentarlos. Puede parecer simple, pero más complejo de lo que te imaginas. Con la ventaja fantasma no saben dónde estás para pegarte a través de la pared. No te quedes más de 10 segundos sin moverte. Cuando se trata de defender un punto, la cosa es muy distinta, ya que infligen varios factores. El primero es muy sencillo: ¿cuántas entradas están para ese sitio? Si son más de 3 entradas, nunca te quedes en un solo sitio esperándolos. Claro que no, siempre rota. Incluso sabiendo el respawn hay gente que te puede dar la vuelta. Por otro lado, si solamente son 2 entradas, es más fácil. Solamente protege al que no esté cubierto por tus compañeros, aunque eso sí, ten en cuenta que a tus compañeros uno solo los puede sacar. En conclusión, cuando solamente es 1 o 2 entradas, si hay que campear. O dime tú, ¿para qué vas a salir a regalarte si ahí estás bien esperando? El problema es que mucha gente no entiende el concepto de jugar táctico y lo confunde con campear. ¿Por qué? Se plantan en una esquina a estar esperando, esa esquina está lejísimos del punto y cambia todo el respawn. Pero como dije antes, incluso estando en el punto no es conveniente quedarte más de 10 segundos en un solo sitio porque te vuelves presa fácil. Aunque andes en el mismo punto, mantente en constante movimiento, cambia de posición para que a los enemigos se les haga complicado predecirte. Si te quedas esperando sin moverte, te van a sacar. El truco que mucha gente no toma en cuenta son los preapuntados, que básicamente consiste en que en cada esquina donde te asomes, hazlo apuntando. Si el enemigo está, le vas a ganar porque lo tienes en la mira. Justamente por eso te recomendé que uses silenciador, porque seguramente después del primer enemigo viene otro, porque normalmente es el respawn y claramente no va a escuchar que reventaste al primero y se va a regalar. Por eso toda la combinación que te mostré es realmente importante que lo apliques. Cabe destacar que ser un jugador táctico no significa que serás un jugador objetivo, claro que no, son cosas completamente diferentes. Sin embargo, considero que la combinación es perfecta para ganar tus partidas. Al final de cuentas, lo que importa es ganar, y si vas a jugar táctico, qué mejor manera de hacerlo jugando full objetivo. Para otros modos de juego, claramente el sigilo también te va a servir, de hecho es clave para buscar y destruir, para duelo por equipos es muy importante, y claramente el video también te va a servir. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y cuál es tu opinión acerca de esto. En la descripción te dejaré otro video para jugar de forma agresiva si lo tuyo no es ir lento, así que puedes ir a verlo. Espero que todo el mundo pueda ganar sus partidas y agradecería mucho si le dejas un me gusta al video y lo compartes con tus amigos. No tengo más que decir, me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.